Buenas, en el video anterior mostramos las relaciones para el transformador. Vimos que este es más o menos como el modelo que teníamos del trafo, para el cual entraba una corriente, inyectaba I1 acá, la cual iba en la caída de potencial, y veíamos que si las marcas estaban acá, entonces estaba que el voltaje del otro transformador iba a ser de esta forma, iba a ser un voltaje acá, y que la corriente iba a subir en el potencial. Entonces esta es más o menos como la definición del trafo, y vimos las relaciones matemáticas. Hablábamos que si teníamos un voltaje V1 y un voltaje V2, entonces su división se podía relacionar como el número de vueltas que tiene el primer bobinado sobre el número de vueltas que tiene el segundo bobinado. Y tiene una relación inversa con respecto a las corrientes, que también se vio en el video anterior, que era que la corriente 2 sobre la corriente 1 cumple la relación entre las bobinas. Entonces eso muestra varias cosas. Miren que si nosotros tenemos un transformador elevador, que quiere decir que N1, qué pena, que N2 sea mayor que N1, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que si tenemos esa relación, la corriente 2 va a ser igual a la corriente 1 que multiplica a N1 sobre N2. Entonces miren, si N2 es más grande que N1, por ende este número acá es pequeño, es menor que 0, es menor que 1, qué pena, es menor que 1. Entonces, al ser menor que 1, la corriente que va a pasar por acá va a ser mucho menor. Pero recuerden, la potencia se va a mantener, la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Estamos considerando el transformador ideal. Entonces vamos a ser capaz de mandar la misma cantidad de potencia con una corriente menor. ¿Eso qué implica? Implica que los costos o que las pérdidas por calentamiento debido a la resistencia eléctrica van a ser mucho menores. ¿Por qué? Porque esta corriente eléctrica siempre la potencia que se transforma en calor va a estar dado como R por la corriente eléctrica al cuadrado. Esa es la potencia que se convierte en una pérdida. Entonces, si esta corriente es menor, vamos a tener menores pérdidas, y gracias a eso el transformador es algo muy valioso para los sistemas de potencia. Por eso tenemos transformadores elevadores y transformadores reductores. Entonces miremos esta relación, miremos que la relación para los trafos elevadores sería que el voltaje en terminales, en este voltaje en terminales 2, sería, bajo esta relación sería que N2 sobre N1, y si N2 es más grande, si N2 es mayor que N1, entonces quiere decir que el voltaje de salida va a ser mucho más alto. Por eso se dice que tenemos un transformador elevador, porque sube los niveles de tensión. Y con la corriente ocurre lo contrario, la corriente en los terminales en el secundario va a ser mucho más pequeña. Y recuerden esta relación, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Quiere decir, vamos a ser capaces de transportar toda la potencia que queremos llevar con las menores pérdidas posibles, gracias a que este valor es pequeño, o más pequeño de lo que se esperaba. Pero tenemos un problema. Imaginemos que nosotros tenemos un transformador fijo. Usted le piden, vaya, instale un transformador en cierta región, y en esa región encontramos que primero le pidieron conectar al transformador esta carga 1. No existe nada más, entonces no hay problema. La corriente, la potencia que generamos acá o que está llegando a este trafo, va a ser capaz de enviársela. Digamos que esto es una ciudad, entonces esta ciudad está bien con este transformador. Una ciudad no, digamos que es un pueblito. Listo, pero paso seguido, años después, se les ocurre aumentar el pueblo, tal vez con unos barrios de más. Entonces aquí se le está conectando estos barrios de más al pueblo. Al aumentar eso, obviamente la corriente va a tener que aumentar. Y si nosotros queremos seguir ampliando la capacidad instalada, quiere decir aumentando la carga, entonces la corriente de acá va a aumentar mucho, va a aumentar tanto que nuestro transformador no va a poder con esa corriente, no va a poder con esos niveles de potencia que va a pasar por acá. Nosotros ya sabemos que esto está diseñado solo para unos niveles límites. Entonces, como no podemos hacer, tenemos que hacer algo. Una de las cosas que se podría hacer
para poder conectar más es coger el transformador, destaparlo y cambiar este bobinado secundario por un calibre mucho más grueso. Un conductor más grueso nos permitiría que vaya una mayor corriente. Pero eso es poco práctico. ¿Por qué? Porque usted no va a coger un transformador, a zafarlo, a quitarle todo ese alambre y a enrollar más alambre. Eso no es práctico. Entonces lo que se piensa es conectar transformadores en paralelo. Al colocar otro transformador en paralelo con este, podemos aumentar los niveles de corriente sin tener que cambiar este, simplemente se coloca otro transformador. Entonces, si pensamos colocar en transformadores en paralelo, nosotros ya sabemos que si se van a conectar en paralelo es porque las líneas primarias o los bobinados primarios se van a conectar a una fuente y los secundarios se van a conectar en paralelo entre ellos. Entonces, primero, si nosotros miramos, vamos a decir que este es el bobinado primario de un transformador. Mire que tiene la marca triangulito, y este es el secundario de ese mismo transformador porque tiene la misma marca triángulo, y este es el primario del segundo transformador porque tiene este símbolo punto, y igual este transfo que es el secundario tiene el símbolo punto. Entonces nosotros sabemos que podemos hacer las conexiones de los primarios. Si nosotros tenemos dos primarios, podemos hacer diferentes conexiones en paralelo. Por ejemplo, este y este teniendo las marcas arriba, o esta marca acá y esta marca acá conectando los primarios, o esta marca acá y esta marca acá entre los primarios, o esta marca acá y esta marca acá. Esas son las conexiones que se pueden hacer entre los primarios, y entre los secundarios también. Dependiendo de las marcas se puede hacer las mismas configuraciones. Entonces, ¿cuántas combinaciones podríamos nosotros hacer para todos los trafos? Pues ustedes se van a dar cuenta que todas las combinaciones sería esta combinación primaria, esta primera opción primaria con todas estas combinaciones secundarias. Se podría conectar el trafo en paralelo, o esta con todas las formas del secundario, o esta con todas las formas del secundario, o esta con todas las formas del secundario. Quiere decir, eso es 4 por 4. Entonces tenemos 16 posibilidades para conectar los trafos en paralelo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuál debería ser la forma adecuada para conectarlos? Entonces, nosotros ya sabemos que de esas opciones hay algunas opciones las cuales generan los mismos resultados. Por ejemplo, la conexión del transformador A1, quiere decir, la conexión de ese transformador. Esta opción es igual o es equivalente a hacer la conexión de 4. ¿Por qué es equivalente? Recuerden que las marcas, si yo entro la corriente por acá por esta marca, quiere decir que esta corriente por acá va a salir. Y que para este elemento de acá, si la corriente entra por acá, entonces por acá la corriente va a salir. Y es lo mismo, es equivalente que decir que si la corriente entra por acá en determinado momento, entonces por aquí la corriente va a salir. Y si la corriente entra por acá, entonces por aquí la corriente va a salir, por el hecho de las marcas. Entonces, miren que estas opciones son equivalentes, tanto esta opción como esta opción son las mismas. Y vemos que si nos colocamos a estudiar las 16 posibilidades, en realidad nos quedamos con 8 posibilidades, porque 8 son comunes. Quiere decir, de las 16 posibilidades, 8 son las mismas. Entonces tenemos eso. Tenemos en estos momentos las 8 posibilidades, las cuales nos sirven para hacer esas conexiones. Las 8 posibilidades yo las coloco acá. Las coloco acá abajo. Acá enumero esas 8 posibilidades. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6, opción 7 y opción 8. Esas 8 opciones no todas funcionan. ¿Qué es lo que sucede? Hay que pensar que si nosotros tenemos un trafo en el secundario, lo que primero que tenemos que hacer es que la relación entre voltaje que tengamos de primario y secundario sea el mismo. Quiere decir que el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario sean las mismas, sea la misma relación N1 sobre N2. ¿Por qué es necesario hacer eso? Pues porque si aquí hay 110 voltios y aquí hay 10 voltios, lo más seguro es que eso va a generar un desequilibrio y va a generar una corriente eléctrica entre los dos bobinados, lo cual no lo queremos. Nosotros queremos que hayan 110 voltios
o bueno, que haya un voltaje igual en el secundario y así se puedan cancelar esos dos voltajes, que la tensión de acá y la tensión de acá sean la misma, entonces no vaya a haber ningún problema entre ellos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir este caso, puede ocurrir donde una bobina tenga un voltaje acá de 5 voltios y otra bobina tenga el voltaje acá de 2 voltios. Esa diferencia de potencial le dice a usted que hay una diferencia de potencial de 3 voltios entre estos dos. Quiere decir, va a haber una corriente eléctrica la cual fluya entre las dos bobinas. ¿Hasta qué? Hasta que destruyamos el secundario. Entonces los transformadores deben cumplir eso muy bien. Otra de las cosas, supongamos que todas nuestras bobinas van a tener la misma relación N1 sobre N2, pero también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con voltajes de esta forma. Digamos que en una tenemos 5 voltios así, y como la otra también va a tener 5 voltios, tal vez tenga 5 voltios de esta forma. Más adelante nos vamos a dar cuenta que por la ley de Kirchhoff, la suma de voltajes en esta malla debe ser igual a 0. Y como hizo solo dos elementos en esto, esos dos elementos van a hacer que haya 10 voltios de diferencia potencial, por ende va a correr una corriente tan grande que se van a destruir estos dos transformadores. Entonces miremos esta opción. ¿Qué pasaría con los voltajes acá si pensamos que tenemos la misma relación de transformación de primario a secundario en los dos trafos? Entonces, mire que aquí la corriente, vamos a asumir que viene una corriente por acá y va a entrar por esta marca, que esta va a ser la corriente I1 y por acá también va a entrar esta corriente I2. Eso significa que en esta marca la corriente va a salir, que sería la corriente de relación I1. Por ende, va a generar un voltaje de esta forma, cual va a ser un V2. Y en esta otra marca, como mire que la corriente está entrando por la marca, también va a generar una corriente que va a salir por la marca, que esa va a ser la corriente 2. Y va a generar un voltaje acá, que llamémoslo VA. Miren que esos dos voltajes, si los dos voltajes son iguales, y los dos voltajes están en paralelo, si son iguales, entonces V2 va a ser igual al voltaje VA. Si yo hago un recorrido en esta malla, por segunda ley de Kirchhoff, que la vamos a ver en los siguientes videos, les recomiendo ver los siguientes videos donde vamos a explicar muy bien eso, vamos a tener que la diferencia de potencial, o que el voltaje V2 menos el voltaje VA o más el voltaje VA va a ser igual a 0. Vamos a tener esta relación, que no va a haber diferencia de potencial. Eso es lo que buscamos en un trafo. Entonces, esta relación es permitida que este trafo se conecte de esa forma. ¿Por qué? Porque no va a haber una diferencia de potencial, por ende no va a haber corriente entre las bobinas. Ustedes necesitan es que estos elementos entreguen la corriente a un sistema externo, no que haya una circulación de corriente entre ellos. Entonces, si suplimos con estas condiciones, vamos a cumplir que la suma de voltajes va a ser igual a 0. Ahora analicemos este caso. En este caso sucede prácticamente igual. Mire que es la misma. Mire que A1 es la misma definición. Ya dijimos que A1 y D4 es lo mismo. Esta sería la opción D4. Si nosotros venimos aquí con la corriente, entonces por aquí va a entrar una corriente I1 y por acá va a entrar una corriente I2. Por ende, de estos elementos va a salir de acá una corriente I1 y por acá va a salir una corriente I2. Por ende se tiene un voltaje acá y se tiene un voltaje acá. Miren que es la misma relación, por eso A1 y D4 son la misma conexión de transformadores. Esto hay que hacer el estudio de todas estas conexiones, de las 8 conexiones que tenemos aquí, para poder determinar cuáles de esas opciones son buenas y cuáles de esas opciones no son permitidas. Entonces miremos la primera opción. La primera opción ya la estudiamos, que es esta opción de acá y vimos que es permitida. Entonces esta es una opción válida. Ahora, analicemos esta opción de acá. Si ingresamos la corriente por este sentido, y aquí la corriente baja, I1, y aquí también la corriente baja, I2, vamos a tener que para este primer elemento, la corriente sube acá, I1. Entonces va a generar un voltaje aquí más menos. Y para esta otra, la corriente, mire que la corriente sale de acá. Al salir la corriente, va a generar un nivel de tensión más menos. Si nosotros hacemos suma de voltajes en esta malla, van a encontrar que el voltaje 2 de la bobina 1, de este primero acá, más el voltaje 2 de la bobina 2 va a ser igual a un valor diferente de 0. ¿Por qué? Porque este voltaje y este voltaje se van a sumar.
Quiere decir, entre terminales de este interruptor va a haber un voltaje determinado. Ese voltaje determinado va a generar que cuando se cierre este interruptor se genere una corriente muy grande entre ellos. Entonces esta opción no es permitida. Esta opción de conexión de trafo no se puede. Entonces es muy importante que a los trafos se le identifiquen muy bien las marcas. ¿Por qué? Porque si usted no identifica bien las marcas puede conectarlo de forma que se destruya el transformador o los transformadores. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, les voy a dejar como trabajo que ustedes definan cuáles de estos otros son opciones las cuales no se pueden hacer. Miremos esta última opción. Si entra la corriente por acá y baja esta por acá y baja esta por acá, ya sabemos que va a haber una corriente por acá y otra corriente por acá. Las corrientes, mire que entran por las marcas, entonces por ende salen de las marcas en estos casos. Y sería para esta un voltaje así y para esta otra un voltaje de esta forma. Si nosotros hacemos suma de voltajes en esta malla, se van a dar cuenta que aquí entre terminales va a haber una diferencia de potencial. El voltaje no va a ser igual a 0. Entonces, cuando cierren este interruptor va a haber una corriente. Por ende, esta conexión tampoco es permitida. Así, necesito que ustedes hagan el estudio de esta y aprendan cómo se deben hacer las conexiones de un trafo en paralelo. Recuerden, esas conexiones de esos trafos dependen específicamente de las marcas. Por ende, de un transformador hay que saber muy bien las marcas. Por lo general, el fabricante especifica dónde están las marcas de ese trafo, pero si en el campo usted no las conoce, usted no conoce dónde están, a usted le toca prácticamente identificar de ese trafo las marcas. Es lo que vamos a ver en el próximo video, cómo identificar las marcas de un transformador. Hasta luego, que estén muy bien, que hayan entendido este video, nos vemos en una próxima ocasión.